Vamos a continuar con el mensaje en el Evangelio de Marcos. Ustedes recordarán que hemos visto que el Señor Jesucristo empezó su ministerio proclamando que el tiempo se había cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que dice el 1:15. Entonces viene el Señor Jesucristo diciendo que se había cumplido el tiempo, lo que ya había estado profetizado, que Dios no solamente siendo eterno está lejos, sino que actúa en el tiempo y el espacio, está en nuestro mundo. Y dice que llega ese tiempo en que va a actuar trayendo, y dice, el reino de Dios ya en días del Señor Jesucristo. El reino se ha acercado y viene el llamamiento: arrepentíos y creed en el Evangelio. Un mensaje básico, sencillo, concreto. Luego lo vimos cómo el Señor Jesucristo estaba cumpliendo este acercamiento. Primero vamos a recordar un poquito lo que hablábamos en otras ocasiones sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Algunos hacen una distinción del reino de la tierra con el reino de los cielos, es decir, el cielo y la tierra, como si fueran dos círculos ajenos donde no se entrelazan en ninguna medida, y como si fueran ajenos, como si una fuera la esfera donde se mueve Dios y otra donde se mueven los hombres. Y Dios no tiene nada que ver con el hombre, ni se relaciona con él, no hay nada. Él es un Dios lejano que dejó al mundo una vez funcionando, trabajando y listo. Ese es el reino de los hombres, es la tierra, y ellos ahí hacen y viven y hacen su vida. Otros los ponen totalmente traslapados, juntos, de tal manera que entonces el reino de los cielos y el reino de la tierra son lo mismo, y entonces ven por todas partes, todo es divino y todo está rodeado de divinidad dentro del mundo de los hombres, ¿sí? Entonces todo es Dios. Es una forma de decir que Él no está aparte, pero tampoco está definido, sino que está mezclado en medio de todo, ¿verdad? Diluido en medio de todo. Y la otra es como si fueran círculos que tienen una intersección en una parte donde se unen cielo y tierra. Y que esto es lo que vemos nosotros en la historia bíblica, cómo el cielo llega a la tierra y se manifiesta en el tiempo y la historia en diferentes momentos, y particularmente en el tabernáculo. Ustedes recordarán cuando el Señor entrega la ley a los hombres. Bueno, en la ley misma, ahí se une cielo y tierra, en la Torá. En el tabernáculo, después en el templo, ahí baja la gloria de Dios y está habitando entre ellos, que es algo que están celebrando en estos días los judíos. Una maestra de hebreo estaba subiendo un video en Facebook, creo, de cómo estaban danzando, haciendo un baile, el baile de la Torá. No sé, son puros varones al estilo judío y uno trae los rollos, ¿verdad? Y todos están bailando ahí. La idea es la alegría de que Dios les dio sus mandamientos. Ellos empiezan el año nuevo, luego viene el día del perdón, donde después de un tiempo de aflicción, ahí piden perdón, y después viene el día de los tabernáculos, ¿verdad? La fiesta que dura toda una semana, y ahí bailan porque ya Dios los perdonó. Ellos recuerdan cuando Dios les dio la ley, luego ellos hicieron el becerro de oro, luego Dios los perdonó y luego ya pueden celebrar la ley, ya perdonados, ¿verdad? Y entonces ellos bailan y todo. Bueno, ahí era donde se manifestaba el cielo y la tierra juntos, en la palabra de Dios, en el tabernáculo, en el templo, y ahora cuando viene el Señor Jesucristo dice: ese soy yo. En Él se unen cielo y tierra. El reino de los cielos ha llegado en Cristo, y es lo que está proclamando. En Cristo, dice, ahí está la escalera, dice, vas a ver la escalera esta
de donde viene cielo y tierra uniéndose. Ahí está la vida, ahí está la verdad, ahí está la luz, ahí está esa unión donde ahora la persona va a entrar en un reino de justicia, un reino donde las relaciones interpersonales son restauradas, un reino donde hay misericordia, un reino donde ahora hay una verdadera espiritualidad, no algo falso, sino real, genuino, de comunión con Dios. Hay otra vez comunión con Dios, real y gozosa. Es un reino diferente y es el que está proclamando. Y cuando hace esta proclamación, el Señor Jesucristo proclama el reino de dos maneras principalmente. Uno es mediante hechos simbólicos, como son las curaciones que hemos visto y las cosas que hace en día de reposo. Y otra es mediante enseñanzas, principalmente parábolas. Por estas dos cosas está proclamando lo que es el reino. Y esto está desquiciando a los líderes religiosos, porque no es el reino como ellos esperaban. Entonces vimos, al iniciar el capítulo 2, primero con la curación de un paralítico, que este reino es un reino de perdón de pecados en Cristo. Después, con el llamamiento de Leví, vimos que este es un reino donde Dios llama a pecadores para que tengan comunión con Él, y no solamente los llama, sino que se goza en tener comunión con ellos. Es decir, es como si estuvieran en una fila esperando entrar al reino y los más dignos estuvieran adelante en la fila y el Señor toma a alguien de la cola y lo mete. Y todos, ¿por qué? ¿Por qué? Y los postreros son primeros y los primeros se van a la cola. Y ellos se desquician con esto. Dicen, ¿cómo es posible que Leví, estando allá en la cola, se venga acá? Y luego ahorita lo vamos a ver que es apóstol después. Este es el reino de los cielos, un reino de los cielos donde, y luego vimos esta pregunta sobre el ayuno, donde hay gozo centrado en Cristo. Hay una vida nueva, gozosa, ya no de tristeza y aflicción, sino ahora de gozo centrado en Cristo. Este es un reino donde, como vimos en la ocasión anterior, de que los discípulos recogen espigas en día de reposo, es un día donde hay deleite en Cristo y por lo tanto reposo, descanso. Él es nuestro reposo, descansamos en Él y ahí hay deleite, ahí hay gozo. El día de reposo no es más un día de tensión, sino más bien de gozo, de descanso, de paz para el alma en Cristo. Y hoy vamos a ver que este reino es un reino misericordioso, donde Dios muestra misericordia. Y nuevamente en día de reposo el Señor hace algo que simbólicamente está hablando de su reino. Y lo vemos ahí en el capítulo 3, los primeros 6 versículos. Y este pequeño pasaje tan cortito, así como lo escribe Marcos, es totalmente bello, cómo lo hace simétrico y cómo empieza diciendo que Jesús entra a la sinagoga y termina diciendo que los fariseos salen de la sinagoga. Dice que había un hombre con la mano seca y luego hay un hombre con la mano sana. Como dice que los fariseos lo observaban, pero luego también él los observaba. Ellos para acusarle y él los observa y los acusa a su propia conciencia. Donde hay un hombre con la mano seca y le da una orden de levántate, pero después le dice extiéndela. Él les hace una pregunta y ellos guardan silencio. Totalmente simétrico el pasaje. Es bello en su forma en que está narrado y nos va a mostrar cómo el reino de Dios es un reino totalmente misericordioso y cómo va a resaltar nuevamente estos valores o virtudes que vienen desde el Antiguo Testamento, como decía Miqueas 6. Oh, hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti: hacer misericordia, justicia y ser humilde delante de Dios. Y eso está por encima de cualquier sacrificio. Sí, porque ahí el profeta estaba hablando y diciendo que el pueblo de Israel decía: oh Señor, ¿con qué me presentaré delante de ti? Te ofrezco a mi primogénito, el fruto de mis entrañas.
o te ofrezco vacas o aceite, millares y millares. Y lo que le dice cuando le plantea a Miqueas misericordia, justicia, humildad, él está casi diciendo, ofréceme tu corazón, tu vida misma. Es decir, arrepiéntete y cree. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Y esto va a destantear totalmente a los fariseos que, estando en un día de reposo, ellos en oculto van a querer matar a Jesús. Se dice muy fácil, yo nunca he tenido sentimientos tan fuertes, pero imagínense estar aquí en la reunión y saliendo, yo no sé cuánto odio deba de haber, pero saliendo y voy a matar a José Luis, definitivamente. Ya me hartó y esto es hasta el colmo. ¿Qué tanta maldad debe de haber para entonces empezar a planear su muerte? En día de reposo. Cuando el Señor les dice, en día de reposo van a hacer bien o hacer mal. Dar la vida o quitar la vida. Y cuando le dice quitar la vida, no les está hablando al tanteo, Él sabe lo que hay en su corazón. Y ellos saliendo dicen, quitar la vida. Tanto odio había ahí. Estaban quedándose fuera del reino de Dios, estaban quedando fuera de la fiesta como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Y esto lo está proclamando aquí. Vemos primero, dice que entra Jesús otra vez. Por eso pensamos que es de la misma relación desde el capítulo 2, que anda en Capernaum, en la sinagoga. Y puede haber ahí muchas cosas, pero Marcos nada más nos resalta uno. Y a ese hombre se le va a referir así él, un hombre que tenía seca una mano. Ahí estaba, un hombre que tenía seca una mano. Pudo haber habido muchas personas. Y pues si ustedes fueran como yo le diría a Marcos, oye Marcos, ¿y de qué trató el Señor en su enseñanza? Porque estaba ahí enseñando. ¿Qué pasaje fue? ¿Cuál fue su bosquejo por lo menos? ¿Cuál fue su línea de pensamiento? ¿Qué hizo? Pero Marcos no nos da su sermón, pero nos va a decir qué es lo que hizo después. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, tenemos aquí a estos fariseos que lo estaban acechando, lo estaban observando para acusarle. Ellos estaban seguros de que Jesús podía sanarlo, ya lo habían visto, así que no había duda de ello. Era históricamente comprobado de que él sanaba. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si sana. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. No es una proclamación ni es un hecho que hace en lo oscuro, sino que, como quien dice, el Señor prende la luz y dice que todos vean, ponte en medio. Y aquel hombre de la mano seca se para en medio de todos en la sinagoga. No lo va a hacer oculto. Después les va a decir, tantas veces que estuve ahí entre ustedes y no me prendieron y ahora vienen en la noche, en la hora de las tinieblas, a capturarme. ¿Y por qué no me prendieron cuando lo hacía siempre delante de ustedes, no en oculto? Notemos el contraste porque Él lo pone en medio, pero ellos van a tramar su muerte saliendo en oculto, en la parte de las tinieblas, cuando Él lo está poniendo ahí enfrente. Dice, este es el momento y vamos a ponerlo delante de todos, que no haya ninguna duda. Lo pone en medio y luego dice esta pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué responderían? ¿Hacer bien o hacer mal? No es la pregunta. ¿Hacer bien o hacer mal en día de reposo? Es la pregunta. El día de reposo es el día santo. El día santo hace que una acción buena se haga mala, entonces ya no santifica el día santo, sino que al contrario, contamina. No podemos decir que esté mal, ¿verdad? Lo que es malo y en día de reposo con más razón es malo, pero lo que es bueno no se hace malo en el día santo,
¿Por qué se va a hacer malo? ¿Por qué se va a convertir en algo malo, verdad? Hacer el bien, dar la vida. Ellos tenían algunas leyes por ahí ya para la observancia del día de reposo, y según ellos, pues podían ayudar a alguien que estuviera en riesgo su vida, salvarle la vida, pero si no ponía en riesgo su vida, como en este caso por su mano, no estaba en riesgo su vida, decían, pues nada más ven mañana, listo. Si ya has estado así un día más, vente mañana y listo, y ya mañana vemos qué podemos hacer con tu mano, porque no ponía en riesgo su vida. Solamente se permitía calmar el dolor, pero no sanarlo, a menos de que estuviera en riesgo su vida. Pero aquí el Señor se va más allá. ¿Es lícito? ¿Cuál debería de ser la respuesta de ellos? Arrepentimiento. Tienes razón, Señor. Hay que hacer el bien. Tú estás en lo correcto. Hemos interpretado mal la ley. Tienes razón. En el día del Señor es para hacer misericordia. Tienes razón. Nosotros estamos mal. Tú estás bien. ¿Y cuál fue su respuesta? Ellos callaban. ¿Imaginan la atmósfera? Se esperaba de ellos una respuesta acorde y ellos callaban. ¿Y qué hace el Señor? Primero ellos lo miraban y ahora dice Marcos que ahora Él es el que los mira, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Aquí está el Señor siendo hondamente contristado en su ser y mirándolos así alrededor. Una mirada de esas, dice la palabra en griego, que es de ir recorriéndolos a todos. No bajando la cabeza, no subiéndola, no viendo para otro lado, sino viéndolos alrededor uno por uno. ¿Sienten esa mirada? Combinada de enojo y de tristeza, porque no era lo que se esperaba que debía de ser de ellos. Los que estaban estudiando la palabra, los pastores de la nación, los líderes espirituales de la nación que debían de ser misericordiosos, no solamente no lo eran, sino que además se negaban a arrepentirse. Se obstinaban en seguir en su camino. Tenemos que ver que cuando viene el reino de Dios no solamente es una buena noticia para todos, sino que también es una noticia de juicio para los que están en el reino de los hombres en ese momento al frente. Por un lado, sí, es buena noticia, es salvación, pero por otro lado, también es día de juicio. Si viene el reino de Dios, entonces el reino de los hombres significa que le llegó el momento de rendir cuentas, porque ya vino el reino de Dios. Y se negaban a rendir cuentas y decían, no queremos. Y el Señor ve su dureza en el corazón. Por un lado tenemos a un hombre entonces en este hermoso contraste que nos hace Marcos, un hombre con una mano seca, pero otros hombres con un corazón duro. ¿Qué era más fácil de tratar? Pues la mano seca se extendió y se restauró. Y el corazón duro se quedó fuera. Se quedó fuera. Era más trágico tener un corazón duro que tener la mano seca. Yo no sé si alguna vez han sentido esas miradas de tristeza y de enojo de algún ser querido, pero aquí el Señor se las dirige alrededor a cada uno de ellos, y entonces se dirige al hombre y le dice, extiende tu mano. Este hombre venía como estaba.
Aquí nos está dando ese reflejo de que viene al Señor alguien que está imposibilitado. Lucas dice que es la mano derecha, está imposibilitado, no puede obrar, su diestra no tiene poder. Es una manera de decir que el Señor viene a los desvalidos, a alguien que no puede salvarse a sí mismo, no puede obrar para ello, y tiene que venir la diestra poderosa del Señor para salvarlo. Y entonces cuando viene el Señor para salvarlo, ahora sí le dice, extiende tu mano, y le restaura la mano para que la pueda extender. Con sus puras palabras lo está restaurando, así como cuando dijo sea la luz y fue la luz, o como cuando dijo a Lázaro sal fuera y el muerto salió. En su orden dio vida, dio salvación, dio restauración en alguien que no podía. No había en él algo que pudiera ofrecer. Y eso es lo que está diciendo aquí en su mensaje, vez tras vez, el Señor Jesucristo. El reino viene de una manera que ellos no se esperaban, y está trayendo a gente que no se esperaban ellos. Incluso cuando elige a los 12 más adelante, elige a varones galileos, elige de los que estaban al último de la fila, personas simples, sencillas, del vulgo, y les da autoridad en su reino, y los hace apóstoles en su reino. Y ellos pensaban que todos iban a entrar, y en la parábola les dice no, porque ellos esperaban, van a ser sembrados, plantados como huerto del Señor, todos van a ser restaurados, y el Señor dice no todos, porque el sembrador salió a sembrar, y hay algunos con un corazón duro, que viene Satanás y se lleva la semilla y no hay respuesta. Y otros dicen que sí, y a la mera hora no, porque están entre pedregales, y otros ahogados con las riquezas de este mundo. En su mente todavía están los parámetros de este mundo de seguir, ese es el éxito. Esa es la forma de un reino que tenga poder, que tenga riqueza, que tenga cierta distinción, pero hay otros donde fructifica. Y el reino de los cielos, dice, viene no como ellos lo esperaban, viene como un campo sembrado muy modestamente y que crece en la noche, sin que ellos se den cuenta de cómo sucede, y va a su paso tranquilo. No viene con esa majestad y ese ímpetu que ellos esperaban, sino que el reino de los cielos llega de una manera tranquila y sencilla, donde un hombre siembra y se va y se duerme y viene y ve y todavía no sale nada, y después por fin salió algo. Y no sé si les ha pasado que tengan que sembrar algo. ¿Quién nos contó una vez? Betsy creo que sembró algo. ¿Quién? Cintia o Daniel. ¿No? ¿Quién? Y que dice, de aquí a que saliera. Ahora imagínense sembrar un nogal y que lo vean que sea grande y que dé nueces. Yo tengo un nogal en la casa que lo vi de chiquito cuando fue sembrado. Ahorita ya da nueces. Pero ¿cuántos años? Y ahí estás viéndolo. Yo pensaba que el reino de los cielos venía más rápido. No me lo imaginaba así tan chiquito. Y luego les pone otra parábola y dice, empieza como un grano de mostaza que se siembre, pero luego va a crecer y va a ser tan grande y van a venir las aves y van a hacer nidos ahí. Y yo no esperaba esto. La verdad, yo creí que era de otra manera, y el Señor, conforme a lo que podían entender, les enseñaba y les decía que este reino de los cielos no estaba como ellos esperaban, y que era un reino de misericordia, donde tenían que entrar arrepentidos, con un corazón arrepentido. No hay otra manera de entrar en ese reino. Y creed en el Evangelio. Los fariseos lo querían matar y empezaban a difundir incluso la idea de que él estaba endemoniado y que estaba obrando a nombre de Satanás, y que recibía sus poderes de sanación por Belcebú, príncipe de los demonios. Tanto era así que hasta su madre y sus hermanos se lo creyeron y vinieron a sacarlo, porque si está endemoniado hay que llevárnoslo a la casa. Y el Señor dice, aquí están mis hermanos,
y mi madre, donde se está reuniendo el cielo y la tierra en la Torá, en la ley de Dios, los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quieres tú ver dónde se unen cielo y tierra hoy en día? ¿Dónde el ser humano encuentra realmente satisfacción a sus anhelos de justicia, a sus ecos que hay de que las relaciones interpersonales deben de ser mejores y yo no sé por qué se quebrantan tan fáciles y cómo pueden ser restauradas? Esos anhelos que hay de verdadera espiritualidad, no de algo falso, fingido, sino de realmente una presencia de Dios de corazón. ¿Dónde puedes encontrar que realmente la humanidad está siendo restaurada? Es en Cristo Jesús, y lo vemos en su palabra y en su iglesia. Ahí el reino de los cielos se ha acercado. Ahí el Espíritu Santo está obrando en medio nuestro. Ahí está obrando restauración. Ahí a nosotros que venimos con la mano seca se nos dice por parte del Señor, extiéndela. Y el pueblo que estaba puesto para luz, nos dice aquí que estaba escondiendo esa luz debajo de una caja y debajo de la cama. Y ahora nosotros somos llamados a hacer luz. Ahí mismo en el capítulo 4 lo acabamos de leer. Somos llamados a hacer luz. Sí, claro, podemos quejarnos que está muy oscuro este mundo, pero el mundo nos va a voltear a ver y nos va a decir, pues a mí ¿qué me dices? ¿Tú eres la luz? O sea, de mí no esperes luz, yo soy tinieblas, pero si está muy oscuro aquí, alguna responsabilidad tendremos. Ahora somos llamados a proclamar un evangelio. Y sí, somos llamados a tener misericordia, aunque el mensaje de Jesús no es precisamente moralista, sin embargo sí hay algunas implicaciones morales aquí. El mensaje de Jesús tampoco es que Él va a ser un ministerio itinerante de como un hospital para sanar a todos, aunque es bueno lo que sana, pero realmente lo que está haciendo es un símbolo para anunciar lo que es su reino. Un reino que viene a nosotros, los gentiles, que no éramos su pueblo, que no estábamos ni siquiera en la fila para entrar al reino de Dios, porque ni nos interesaba. Andábamos en otra parte, descarriados. Ni siquiera estábamos al final de la fila como Pedro, Juan o Jacobo, Andrés. Ni siquiera estábamos en la fila. Simplemente andábamos en la vanidad de nuestra mente, haciendo cosas malas, en otra cosa. Pero un día a Dios le agradó que llegara a nosotros el mensaje del evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete. Cree en el evangelio. Ese es el mensaje para ti y para mí. Y es un reino donde dice que Él está restaurando a la humanidad y está trayendo a nosotros el deleite en Dios, que antes no lo veíamos así, y dado ese deleite y ese reposo en Dios, también el amor hacia el prójimo y el hacer misericordia a otros. Y nos va a recordar por ahí lo que dice Isaías. Ustedes lo recordarán cuando mencionamos los capítulos 56 al 58, cómo el Señor elegía a los eunucos, gente que no podía tener hijos, y dice, yo les voy a dar un nombre. Las personas que están fuera, para empezar, si recordamos la parte de las personas inmundas y lo sagrado que era oficiar en el templo oficiaba la gente que era, digamos, entera, completa, bonita. El que era tuerto, cojo, ciego, manco, cualquier otra cosa, algo tenía de defecto, ese no podía oficiar, no podía estar, no podía tener ese servicio cercano. Y sin embargo, aquí vemos que el Señor va y dice que hace ver a los ciegos y a los mudos los hace hablar, a los cojos, aquí a uno de la mano seca, y en Isaías dice a los eunucos, dice, y a esos los pone adentro.
Y a los que se sentían muy dignos y completos y bonitos, se quedan afuera. Digo, no nos debería de parecer tan sorprendente, porque esto ya se veía venir. Cuando nosotros vemos que el Señor llama a Abraham, un hombre a punto de morir, un caldeo, dices, pues está hablando ya un hombre que está casi muerto, seco, y su esposa estéril. Digo, se veía venir, por ejemplo, cuando manda llamar a el menor de los hijos de Isaí en una aldea muy pequeña de Israel, que es Belén. En esa pequeña aldea, y de ahí sale David. Entonces ya se veía venir que el Señor estaba dando preferencia por el débil cuando escoge, por ejemplo, a aquel hombre que es más hogareño y no al fortachón que es cazador, Esaú. Ya se veía venir cuando el Señor llama a Galileos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, decía el profeta Isaías, luz resplandeció. Y no solamente luz, de ahí vinieron los apóstoles. De Galilea. Y se escandalizaban, de ahí puede salir algo bueno. Para que la gloria sea de Dios. Ese es el reino de Dios. Si yo me siento muy bueno, no me va a gustar. Como decía el apóstol Pablo, que se llegó a encontrar con que Dios justifica a los impíos cuando él pensaba que Dios justificaba a los buenos. Dios justifica al impío por la fe en Cristo Jesús y lo está salvando. Y cuando Isaías está hablando del arrepentimiento y de la nueva oportunidad en Dios, de aquel que no tenía nada de oportunidad, ustedes recordarán que el rey era Manasés, un rey cruel y sanguinario, habiendo obrado terrible, incluso habiendo ofrecido a su hijo a un dios y lo había quemado. Había metido en Israel tanta idolatría y al final de sus días se arrepiente. Y dices, qué bárbaro, ¿cómo él se arrepiente? Y entonces dice, si tú te arrepientes, estás recibido a misericordia. Tenemos otra historia que les da igual a los fariseos. No sé si alguien me puede ayudar a prender el cañón, por favor. Pero tenemos a uno de los fariseos, pues muy... está de aquí, por favor. Ahí estamos. No sé si ustedes recuerden que ellos se sentían muy bien en sí mismos. Ellos pensaban que eran más justos que los demás y que se estaba metiendo mucha gente que no era digna. Y de veras que no era digna, y el Señor les cuenta esta parábola del hijo que se va y despilfarra sus bienes y que vive perdidamente y que va a caer en un hambre y a llegar a un momento muy crítico en su vida, que decide, volviendo en sí, regresar a su padre y pedirle que lo haga por lo menos, aunque sea como uno, gracias Juan, aunque sea como uno de sus jornaleros. Uno pudiera decir, pues definitivamente el que se merece estar ahí es el hijo mayor, no ese que malgastó y vivió perdidamente. Pero el Señor estaba diciendo, esos son los que están viniendo. Esos son los que, donde la semilla está cayendo en buena tierra, y los otros están como estos fariseos con un corazón duro. Este es un Rembrandt, cuando estaban seleccionando los 100 mejores Rembrandt hace como 3 años creo, este fue uno de los elegidos entre ellos, ya no supe cómo quedó la lista, pero estaba entre uno de ellos. Aquí Rembrandt me está mostrando al hijo pródigo, ustedes lo van a notar ahí, la ropa así sucia, los harapos,
no se ve muy bien la calidad de la imagen por el cable, pero ahí tiene el pie izquierdo sin calzado, como un hombre que fue esclavo, que no es dueño de sus pisadas, la cabeza rapada como alguien que fue esclavo, como alguien que no era ya del mismo nivel, sino que ya había vivido mal, agachado. Aquí Rembrandt está utilizando una técnica de claro oscuro, donde el claro está enfocando la vida, el perdón, la misericordia. Ustedes ven el rostro del Padre, amoroso, misericordioso, es el que está iluminado. Ahí hay vida, en el rostro, en la misericordia del Padre. Esa vida se está reflejando también hacia el Hijo mayor, que está ya parado un poco más lejos, que contrario al Padre, en vez de estar con los brazos abiertos, los tiene en una posición cerrada, recargado en un bastón, firme. Tiene la misma vestimenta, los mismos colores que el Padre, ahí no se ve muy bien, pero la misma vestimenta y capa para indicar su descendencia, pero sin embargo no está queriendo manifestar esa misericordia, es el que está enojado. La vida está ahí con el Padre. Alrededor tenemos ahí dos sirvientes también, que están observando, cercanos, les importa, es importante la misericordia, les llama la atención, ven que ahí hay vida. Aquí no se nota muy bien, pero en la esquina superior izquierda hay otra figura de una mujer, muy en las sombras. A ella no le importa la misericordia, es ajena a lo que está sucediendo, es ajena a la escena. Es una persona que está totalmente en tinieblas, no hay ninguna luz ahí. Las manos del Padre, como lo han hecho notar, ahí está la mano derecha más tierna, amorosa, la mano izquierda con el dedo pulgar como haciendo presión, más firme, como asegurando su protección, pero también con la otra su amor, su misericordia, su compasión, su fuerza y su compasión. Ahí está mostrando Rembrandt la misericordia. Y un día nosotros tenemos que identificarnos definitivamente con ese hijo pródigo y decir, ese soy yo. Y el reino de Dios es un reino de misericordia, y ahí es a donde yo debo un día regresar. Ahí es donde hay restauración. Y este es el reino que está proclamando el Señor Jesucristo, tanto con palabras como con ejemplos. La sanidad no era un fin en sí misma para Él, porque ahí mismo les dice, después de que sana a muchos, aunque sí vienen muchos, no era un medio para hacer publicidad, porque al contrario les dice, no lo cuenten, no lo digan, y enmudece a los demonios. No era para hacer publicidad, no era tampoco el fin en sí mismo, aunque es muy bueno que alguien sea sanado, sino lo más importante es que estaba hablando de su mensaje, de un reino que llega para nosotros, que estamos fuera y nos hace cercanos solamente por su gran amor leal y comprometido en Cristo Jesús, por su amor, sin ningún merecimiento nuestro. Ahorita decía no recuerdo el tercer canto, si alguien lo tiene, el tercer canto que entonamos, creo que el párrafo 3, el que lo escribió decía, ¿cómo Cristo encuentro todo en ti? ¿Alguien se lo sabe? Ese es lo que está plasmando el Señor aquí en el reino de Dios. Cristo, encuentro todo en ti. Ahí es donde estaba encontrando la unión de cielo y tierra. Mírenlo. Y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil, ánimo me das. Porque si vengo débil. El fuerte, el orgulloso, el autosuficiente se queda fuera y le cuesta mucho trabajo, endurece su corazón y no quiere estar ahí porque dice, ¿cómo va a ser posible? Pero los sedientos, los hambrientos, los débiles, los que tienen hambre y sed de justicia, los que están siendo perseguidos, vienen al Señor buscando misericordia. Y esa es la plegaria a Dios. Yo vengo débil y tu ánimo me das. En tu nombre santo y fiel, yo soy todo iniquidad, lleno estoy de mal e infiel, tú de gracia y de verdad. Ahí está el reconocimiento de que he pervertido mi camino, el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Que Cristo murió por mis pecados para pagar todo
que en Él hay vida, una vida nueva, una vida que es la vida de Dios, solamente por la fe en Jesucristo. Y un día pues nosotros tenemos que llegar así, a estar ahí. Y si estamos como el hermano mayor, necesitamos venir otra vez y arrepentirnos. Y mirémonos unos a otros, que no somos muchos nobles, ni muchos poderosos, ni muchos ricos, dijo el apóstol Pablo, sino que lo vil y menospreciado es lo que escogió Dios para avergonzar a lo grande, a lo poderoso, a lo sabio y a lo rico de este mundo. Porque así le ha placido a Dios mostrar las grandezas de su sabiduría y de su poder a través de lo necio y débil de este mundo. De manera que cuando somos débiles se manifiesta con su mayor esplendor el poder y la gracia del Señor. La iglesia ha de ser una iglesia misericordiosa y nunca como el hermano mayor que está ahí rehusándose a entrar a la fiesta. De otra manera nos quedaríamos fuera de la fiesta. Entremos a la fiesta. Celebremos la salvación del Señor. Celebremos el reino de Dios, que es un reino de misericordia. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo a su debido tiempo y murió por nosotros. Gracias porque el tercer día resucitó y hoy Él nos ofrece esta vida por la fe. Señor, ayúdanos, obra en nuestros corazones con tu Santo Espíritu, que podamos ser todos movidos a arrepentimiento, a la fe, que seamos movidos a tener misericordia y que en esta ciudad seamos también luz, que otros puedan conocerte. Que tu iglesia siga adelante a pesar de todo y de las oposiciones, creciendo para la gloria tuya en todo lugar. Y gracias, Dios, te damos por tu infinita misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén.